A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Le damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos da el permitirnos poder llegar y estar delante de cada uno de nuestros hermanos a través de esta su programación Declaración al Día. En esta ocasión queremos presentar ante ustedes los diferentes peligros que amenazan a los cristianos en este tiempo, en el tiempo en el cual lo llamamos el tiempo del fin de la era de la gracia, el tiempo de los gentiles, el tiempo del fin del tiempo, el tiempo también donde hemos estado hablando ya de tiempo, lo que estamos viviendo ya en los últimos tiempos cercanos a la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y para ello queremos traer la referencia, el capítulo 8, versículos 59 y 60 del libro La Primera de Reyes, que nos dice de esta manera: y estas mis palabras con que he orado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es nuestro Dios y que no hay otro. Vivimos en una situación peligrosa. Nuestro país está atravesando por una situación altamente peligrosa y claro que más que uno está consciente de esto. Y por eso es tan importante de que nosotros traigamos a referencia del peligro en el cual está azotando al pueblo de nuestro Dios en estos tiempos. De que nosotros aprendamos a depender de nuestro Dios, porque sabemos que Dios puede protegernos de estos peligros y de estas situaciones o situaciones más peligrosas cuando llegue el tiempo en el cual el Señor nuestro Dios decida que las enfrentemos cada uno de nosotros. Entonces es importante también considerar que entre los diferentes peligros que afrontamos nosotros como cristianos es en motivarnos a que siga corriendo la obra de nuestro Dios, que sigamos nosotros heredando el mensaje de la salvación a las generaciones subsiguientes. O sea, que nosotros como padres podamos nosotros heredar a nuestros hijos nuestra fe, que podamos heredarle a ellos el ejemplo, la actitud, el efecto de la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Y para ello pues miramos que se han estado levantando generaciones ya por décadas donde han estado perdiendo el concepto de la dedicación a servir, a buscar el Dios de sus padres. ¿Y es por qué? Porque la iglesia, los cristianos hemos estado ya pasando por peligros en los cuales está quebrantando en el Padre el interés de heredar lo maravilloso que de Dios hemos recibido, que es nuestra fe, la guianza a través de la palabra de nuestro Dios, carácter moldeado a través de la palabra de nuestro Dios, una vida de moralidad a través de la palabra de nuestro Dios, hombres de justicia, de compasión y de amor, generados o provocados, renacidos por el mensaje maravilloso de la gracia de la palabra de nuestro Dios. Y como cristianos estamos en peligro, o es un peligro que ha estado azotando al pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Para eso, para nosotros nos es importante declararlo y anunciarlo, para que el pueblo de nuestro Dios pues recobremos fuerzas en nuestro Dios y aprendamos más a depender de nuestro Dios, para que Él sea nuestro protector cuando tengamos de enfrentar situaciones peligrosas, situaciones en las cuales pueden ser visibles, audibles, pero hay situaciones en las cuales son de tipo espiritual, que no las podemos ver ni oír,
pero que se van metiendo dentro del corazón del Hijo de Dios y sin darse cuenta, pues están perdiendo su vocación, están perdiendo su pasión, están perdiendo su primer amor y por lo tanto con el tiempo se convierten en aquellos cristianos de los cuales nos dice el apóstol Pablo que caminan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Vamos a elaborar algunos temas en los cuales estamos conscientes que han estado o que la iglesia está en peligro, temas en los cuales han estado acechando a la iglesia, situaciones peligrosas que ya para este tiempo pues han hecho mucho estrago entre el pueblo de Dios. Más en este país, el país de los Estados Unidos, donde tenemos abundancia de todo. Vamos a señalar como el primer peligro que ha estado azotando en estos últimos tiempos más a la iglesia, que es el peligro de la concupiscencia. En el capítulo 13, versículo 4 del libro de los Hebreos nos dice así: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Entre los muchos peligros que encontramos en la concupiscencia y el peligro que amenaza a cada uno de los cristianos que viven en estas partes del mundo, en este país o países donde tenemos abundancia de todo, y por tener abundancia de todo, pues se nos presenta tanto abundancia, no nomás en el sentido material de abundancia de pan, pero también abundancia de pecado, pecaminosos a través de la televisión, a través de la música, a través de las conversaciones, a través de las modas, etcétera, etcétera. Pero entre ellos está lo que es la concupiscencia. El peligro de dejarse llevar por sus apetitos carnales. Ese es un peligro mayor que está en cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Y el dejarnos llevar por los apetitos carnales es mucho más grande, es uno de los peligros, podemos decirlo así, muchos más grandes que amenazan al cristiano en estos tiempos. Y no solamente entre el pueblo de Dios, a lo que podemos decir nuestros hermanos que se encuentran asentados cada uno en sus respectivas congregaciones o iglesias, pero también a un gran segmento de siervos de Dios, de pastores, de ministros, que se encuentran detrás de los púlpitos, que para este tiempo también dejarse llevar por la concupiscencia de su carne, pues han traído destrozo al pueblo de nuestro Dios. Por eso para nosotros nos es importante señalar lo que hemos estado enumerando, o sea, los diferentes peligros que están azotando al pueblo de nuestro Dios. El autor de esta carta, o sea, la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo, se detiene a escribir sobre esta situación, o sea, sobre la situación de la concupiscencia. En sí el matrimonio no es pecado. Nos dice que es honroso ante Dios el matrimonio y el hecho sin mancilla. Dios estableció el matrimonio, Dios lo instituyó y es correcto que un hombre se case con una mujer. Es correcto que una mujer se case con un hombre. Dios nos crió pues de esa manera. Lo normal es que un hombre sienta atracción por una mujer. Dios nos creó así. Pero lo anormal es que el hombre sienta atracción por un hombre. Esto es un pecado. Es un pecado en contra de lo establecido por nuestro Dios y también es un pecado delante de lo que podemos llamar nosotros o en contra de la naturaleza. Y esto lo miramos como algo que no debemos ignorar, sino que también es peligroso y es peligroso tan grande porque es parte de las concupiscencias en el ser humano. Y no importa que éste sea cristiano, que sea siervo de Dios, ministro, cada uno de nosotros podemos ser dominados por nuestra concupiscencia si no caminamos bajo el temor y la protección divina de nuestro Dios.
los deseos carnales, inmoderado que tenemos dentro de nosotros, y todos, desgraciadamente, tenemos esa concupiscencia, que es una batalla que el cristiano confronta todos los días, o sea, las concupiscencias de la carne. Podemos decirlo así, que desgraciadamente vivimos en un mundo que alienta tanto la concupiscencia, que alienta tanto la perversión, la inmoralidad. Creemos que una de las razones principales del por qué estamos sumidos en todos los problemas en nuestro país que nos encontramos hoy, pues el país de los Estados Unidos en estos días, es a causa precisamente de la concupiscencia. No nos es sorprendente que la gente que no tiene temor a Dios ni le importa agradar a nuestro Dios se deje de llevar por las concupiscencias que ofrece la prensa, la música, la televisión, las modas, etc. Lo vemos anunciado, o hay una propaganda tan fuerte que es una ridiculez el mirarlo. A fines o al principio de los años 90 y a fines de los años 80, cuando estaba ya en el proceso de desintegrarse la ex Unión Soviética, los hermanos cristianos de Europa, especialmente los de Polonia, estaban preparándose para llevar Biblias a los 13 satélites o exsatélites de la Unión Soviética, y entre ellos pues es como Ucrania, Checoslovaquia, etc. Para su sorpresa de ellos es que cuando llegaron a las diferentes ex colonias o exsatélites de la ex Unión Soviética, se sorprendieron que para el tiempo que ellos estaban distribuyendo Biblias, ya estaban saturados de revistas de pornografía. ¿Por qué? Porque la concupiscencia de la carne en nosotros es muy peligrosa. Y la mayoría de esa pornografía llevada al país o a los países de la ex Unión Soviética eran llevados por países capitalistas como Europa y el país de los Estados Unidos y Canadá. Entonces, para nuestros hermanos fue algo asombroso. ¿Cómo es que qué tan rápido los comerciantes de esta degradación de lo que es la pornografía hayan tan rápido avanzado tanto terreno? ¿Por qué? Porque es parte, ya lo anuncié y dije, que desgraciadamente vivimos en un mundo que está alimentándose a sí mismo por las diferentes concupiscencias, y una de ellas es precisamente esto, el sexo desviado o lo que es la pornografía. Y no solamente en cuestión de libros o revistas o películas, etcétera, chistes sucios, descarados, pero lo miramos de continuo aún entre el ambiente social, de comunicación, de la prensa, en las radios seculares, chistes y palabras de doble sentido, en la televisión, modas, los artistas famosos, cada uno de ellos por lo regular dando promoción al sexo o al sexo desviado. Las pláticas por lo regular entre los compañeros de trabajo o chistes tienen que ir de por medio anunciando partes del cuerpo humano. Y miramos que estamos saturados en todas áreas de situaciones en las cuales van alimentando, desgraciadamente vuelvo a decir, la concupiscencia de la cual está en cada uno de nosotros. Y esta es una batalla de todos los días. Y vuelvo a enumerar, no solamente sobre entre el ambiente donde la gente que no le interesa ni le importa agradar a Dios, sino en un gran segmento entre el pueblo llamado cristiano, líderes y pastores. Para comprobar lo dicho,
que no es solamente una idea o una expresión que aquí estamos dando, sino que Dios es testigo de no uno ni dos, sino de un segmento de hombres y mujeres en las cuales se han comunicado conmigo y han descubierto a los pastores sucios, cochinos, hombres llamados ministros, pero atascados de pornografía, aún defendiéndose ellos mismos cuando son encontrados en sus carros o aún en sus propias oficinas dentro de sus templos, donde tienen escondidos sus revistas sucias, y cuando se les han descubierto aún se han justificado diciendo que eso no es pecado. Y no es uno ni dos, sino es un gran segmento. Por eso es que hablamos con convicción. Hablamos no solamente imaginándonos o formando una idea de algo que solamente se nos ocurrió, sino que hablamos estando basado a testimonios, y aún yo mismo siendo testigo de haber afrentado a varios hombres, y entre algunos de ellos llamados ministros, que están atascados en sus pornografías, presos en los efectos de su concupiscencia, entre el pueblo llamado cristiano. Pueblo llamado cristiano. Los cristianos estamos en peligro de que se aparte el Espíritu de Dios de nosotros, el Espíritu de gracia, el que nos sustenta, el que nos da nueva vida, que se aparte de nosotros y dejarnos así a lo que nos describe el capítulo 1 al libro de los Romanos. Para ello le invito a cada uno de nuestros hermanos que estuviesen escuchándonos a que se den tiempo en la lectura de la palabra de nuestro Dios y lean el capítulo 1 del libro de los Romanos, donde aún la palabra de Dios nos dice que Dios los entrega a mentes depravadas, los entrega a los efectos de sus concupiscencias, por haber falseado, por haberse olvidado de darle gracias a nuestro Dios y haber glorificado a Dios como a Dios. Por haberse creído sabios, se hicieron necios, fatuos, y aún se pusieron en contra de la gloria de nuestro Dios. Y miramos continuamente la promoción del sexo, la promoción del libertinaje, del adulterio, de la fornicación, pero lo más sorprendente es que el cristiano siga detrás de esas mismas corrientes perversas, y aún podemos señalarlas diabólicas. Lo que queremos estar mencionando es el hecho de que el cristiano, verdadero cristiano, está en peligro. Claro que la palabra de Dios nos dice que el matrimonio, el hecho sin mancilla, es un hecho santo porque Dios lo estableció. El matrimonio es honroso, el matrimonio que honra y glorifica a Dios. ¿Cuántos y cuántos cristianos hemos mirado, desgraciadamente por no poner atención a este peligro del que hemos estado enumerando, son destruidos por causa de su concupiscencia? Matrimonios dejados llevar en adulterios por lo que oyen, por lo que miran o por lo que ven en el ambiente donde se envuelven en el trabajo, o aún presos en sus propias casas, atascados en la televisión, impulsados por los degenerados, y se glorian a sí mismos, artistas que se glorian a sí mismos, que son solamente más que promovedores de las concupiscencias de la carne. Son como mosquitos, así como el mosco en África inyecta la malaria y hay mortandad en África. Igualmente estos famosos solamente son los que son distribuidores de bacterias espirituales, inyectando entre las jóvenes, jovencitas y jovencitos, solamente
inyectando su veneno de inmoralidad, de droga y de sexo, provocándolos a la fornicación y al adulterio. Pero vuelvo a repetir, qué tan desesperante es ver que el gran segmento entre el llamado cristiano siga las olas locas y desviadas de los que no les importa agradar a Dios. El cristiano está en peligro. Los verdaderos cristianos estamos en peligro constantemente por causa de nuestras concupiscencias de la carne. Sabemos que para nosotros, como líderes, como pastores, no es algo asombroso el mirar el ambiente pecaminoso que nos rodea, porque desde el principio de la iglesia, en diferentes ciudades, Pablo dio una declaración entre las ciudades paganas de la inmoralidad, fruto de la concupiscencia de sus carnes, como lo habla a los corintios, señalándolos aún de esta manera, diciéndoles: tal fornicación hay entre vosotros, que alguno tenga la mujer de su padre. A ese grado, pero era una ciudad pagana que se fue desarrollando en el transcurso del tiempo, y la iglesia cristiana dentro de este ambiente pecaminoso, aunque se honraba a la diosa de la, podemos llamarla así, fornicación, de la multiplicación del género humano, fructificarse, se honraba, pero entre el mismo cristiano seguía esas olas de depravación. Pero ese era el principio de la iglesia. Pero en un país donde por generaciones y ya por siglos se ha autodenominado cristiano, mirar que para este tiempo el cristiano no se ha anclado bien en la palabra de nuestro Dios. Se ha anclado más bien en las olas de promociones llevadas a cabo por diferentes propagandas. Vuelvo a repetir, tanto como es el radio, la televisión, revistas, que aún padres inconscientes, pero voy a decirlo más bien, padres ignorantes, que no pueden visualizar el peligro que están causando a sus hijos cuando los ponen a sentarse a ver ambientes, televisión, donde todo lo que se hace es promover el sexo. Imperios que han caído por las concupiscencias de su carne. La historia da razón de los griegos, de la inmoralidad de los griegos, la inmoralidad de los romanos. Y para este tiempo, miren qué tan descarada está la inmoralidad en el país de los Estados Unidos o los países capitalistas. Qué tanto se ha promovido al grado aún que ha llegado a las Cortes Supremas y nuestro mismo presidente tener que lidiar y aceptar por causa de las situaciones políticas, aceptar aquello que está reprobado por nuestro Dios. Aunque Dios en el capítulo 1 a los Romanos, vuelvo a repetir, lo cataloga como mentes depravadas, que los entregó a los efectos vergonzosos de sus concupiscencias, cometiendo cosas nefandas, hombre con hombre y mujer con mujer, que el hombre dejó el natural uso, que es contra naturaleza. Pero ahora los dirigentes de esta nación llamada cristiana, aceptando a lo que Dios mismo le llamó mente depravada. Pero ¿qué tal entre los profesantes cristianos, pastores, que dejados más bien llevados por la concupiscencia de su carne, más que por el deseo y el anhelo de agradar a nuestro Dios, deseando ser aceptados por la sociedad, dejándose llevar de ser aceptados por el ambiente que los rodea, pierden el sentido de la importancia de ser aceptados por Dios
y por lo tanto toman actitudes desagradables y reprobados por la palabra de nuestro Dios, pero se encuentran muy aceptados por sus respectivos grupos o la sociedad o las áreas de trabajo donde están, queriendo evadir ser llamados extremistas, tratando de ser evadidos de ser llamados religiosos, y se dejan llevar por el ambiente pecaminoso que nos rodea. Ciertamente es más grande el ambiente de los que rechaza el apóstol Pablo en el capítulo 8 a los romanos, llamándoles cristianos que caminan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y los que quieren caminar en el Espíritu son rechazados, son perseguidos, son despreciados. Los que quieren caminar en el Espíritu. Los cristianos estamos en peligro. No solamente el peligro como se encuentra en los países de África, país de la India, países musulmanes, países comunistas, China, Corea del Norte, Colombia, Chiapas, Myanmar, Nigeria, Marruecos, y podemos elaborar diferentes países donde el peligro es diferente que el peligro en el país donde estamos nosotros. Nuestros hermanos sufren injusticias, son martirizados, y no nomás ahí, sino que los llevan a la muerte por su fe. Para el tiempo en el cual estamos señalando esta declaración, el peligro de ser cristiano en Libia, en Siria, en Afganistán, en Irak. En estos días las noticias han dado razón de nuestros hermanos que han sido crucificados, enterrados vivos, quemados vivos, degollados en Libia por el único delito de ser cristianos. Nuestros hermanos ciertamente están en peligro, pero en estos países hay más peligro, porque aquellos son privados de sus bienes, de su libertad, son privados de su vida, pero son benditos porque han ganado la gloria que a su tiempo va a ser manifestada en todos aquellos en los cuales en estas partes del mundo podamos vencer el peligro que nos acecha, que es nuestra propia concupiscencia, alimentada por cuánta promoción, cuántas formas en las cuales se ha estado anunciando y se le da propaganda al apetito carnal, al deseo carnal, a la inmoralidad dentro de estos países autollamados cristianos. Estamos los cristianos en peligro. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes, deseando que esta declaración le sirva de alerta a cada uno de nuestros hermanos que en verdad anhelan y desean ser coronados en aquel día maravilloso de la manifestación del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.